Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a ver el tema de demencia vascular, enfoque clínico y estrategias de prevención. Bien, la agenda del día de hoy pues es ver epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y pues una serie de conclusiones. Vamos a empezar con un caso clínico para poder retomar pues justamente los temas que hemos visto previamente. Se trata de una mujer de 78 años con un año de escolaridad, es comerciante hasta hace 5 años, tiene antecedente de diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, hipotiroidismo, radiculopatía y tuvo una fractura de cadera hace un año. Tiene una queja subjetiva de memoria de 5 años de evolución. Afecta memoria episódica y atención, olvida actividades realizadas o conversaciones previas, olvida fechas importantes como los cumpleaños de sus hijos, fechas de pago, citas médicas. El curso ha sido progresivo. Tiene un CATS 4 de 6, pierde baño y continencia y ya perdió todas las instrumentadas. Dentro de la evaluación cognitiva tuvo un mini mental de 16 puntos de 30. Está afectada la orientación temporal, la orientación espacial, el registro, la memoria de trabajo, evocación, orden verbal, escritura y praxia. En el MOCA tuvo 8 más 1 por la escolaridad. Está afectado tanto la prueba de senderos, praxia, reloj, nominación, atención, lenguaje, fluidez fonológica, abstracción, recuerdo tardío y orientación. En la prueba de 5 palabras tuvo un ponderado de 11 puntos. Fluidez fonológica con menos 2 desviaciones estándar, la fluidez semántica también con menos 2 desviaciones estándar, el reloj 6 de 5 puntos, 6 de 15, tiene conductas también ya en el inventario de síntomas neuropsiquiátricos, caracterizado por dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, conducta, motora repetitiva y apatía con un total de 15 puntos. En el ECOG familiar obtuvo un 46% de deterioro. Y aquí pues están representados como hizo los dibujos tanto del reloj como de los pentágonos y del cubo. Entonces, a partir de esto, si quieren pueden ir anotándolo en el chat, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Respecto pues a los temas que hemos visto previamente. Si se trata de un deterioro cognitivo leve de múltiple dominio, un deterioro cognitivo subjetivo amnésico, un trastorno neurocognitivo mayor o un deterioro cognitivo vascular leve. Entonces, si ustedes ajá, justamente, de acuerdo pues a lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas, en este caso, la diferencia entre un deterioro cognitivo leve y ya un trastorno neurocognitivo mayor o demencia, pues es que está afectando a la funcionalidad. Y en este caso, pues para esta paciente ya está afectada la funcionalidad. Para cuando estamos hablando ya de demencia, pues no lo vamos a clasificar en si es amnésico o no amnésico, sino, y pues bueno, si es de dominio único o dominio múltiple. Aquí vamos con la siguiente pregunta. Causa potencialmente reversible de demencia. Tenemos entre las opciones depresión, deficiencia de vitamina B12, hipotiroidismo o hidrocefalia de presión normal. Ajá, exactamente, la respuesta es todas. Entonces, eso es lo que justamente tendríamos que hacer dentro del abordaje de esta paciente. Primero, identificar pues estas causas potencialmente reversibles, en donde pues tendríamos que justamente hacer alguna prueba para poder identificar si está deprimida la paciente, para poder descartar que tenga algún tipo de contribución al deterioro que presenta, si tuviera algún tipo de deficiencia de vitamina B2 o vitamina D, si tuviera hipotiroidismo, o en este caso pues una prueba de imagen o ya sea evaluación de la marcha para poder identificar si tuviera hidrocefalia de presión normal. La siguiente pregunta, en la resonancia magnética se reporta una clasificación de FASECAS 3. Esto es característico de las opciones: demencia frontotemporal, demencia de la enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy o demencia vascular. Ajá, exactamente. Entonces, pues parte de lo que se ha descrito, pues es justamente a partir de la escala de FASECAS para poder describir a la enfermedad de, bueno, la hiperintensidad de sustancia blanca a partir de la escala de FASECAS. Y entonces, pues esto nos apuntaría probablemente hacia que la etiología de este deterioro cognitivo que está teniendo nuestra paciente, pues podría ser una causa vascular. De manera que el deterioro cognitivo vascular pues se refiere a toda aquella disminución de la función cognitiva que es debido a alguna lesión cerebral vascular, ya sea por isquemia, infarto o hemorragia.
Recordar pues justo esta diferencia entre si vamos a catalogarlo como un deterioro cognitivo vascular leve o ya uno mayor, en el que pues va a estar afectada la funcionalidad. Aquí también pues recordar que pues se requiere que esté un dominio cognitivo por lo menos afectado. Y esto pues es justamente parte de los cambios que se han podido hacer, ya que anteriormente pues dentro de los criterios diagnósticos pues siempre se incluía la memoria como parte de esta alteración que pudiera presentar la paciente. Y bueno, ya desde hace varios años se ha hecho la descripción de justamente esta asociación entre ciertas alteraciones focales y un declive cognitivo escalonado. Dentro de la epidemiología, en diversos estudios dentro del país, pues se han hecho pues reportes de prevalencia similares. Para el caso del Estudio Mexicano de Salud y Envejecimiento, se reporta una prevalencia de demencia del 6.1%. Para el Grupo de Investigación en Demencia de 1066, se estimó una prevalencia de 7.4%. Y como se reporta en la mayoría de las publicaciones a nivel mundial, el principal componente o la principal causa pues es la enfermedad de Alzheimer en el 60% de los casos, y se reporta que el 20% de los casos se debe a un deterioro cognitivo vascular. Sin embargo, pues a veces puede resultar difícil el que podamos hacer esta diferencia entre si se trata de un trastorno neurocognitivo debido a enfermedad de Alzheimer o si se tratara de un trastorno neurocognitivo vascular, sobre todo porque la sintomatología puede ser muy similar. La fisiopatología también, de hecho, pueden compartir ciertas vías muy similares. De hecho, hasta incluso se pueden solapar dentro de la presentación. Al momento de que se hacen estudios patológicos, se ve que las personas tienen un alto porcentaje esta patología dual, además de que pues van a compartir los factores de riesgo. En otro de los estudios que se reportó justamente en personas que habitan en la comunidad, en 24 unidades de medicina familiar del IMSS, también pues se reportó una prevalencia de 14.2% de personas que cumplían con criterios de demencia. Dentro de estos casos, el 55% representaba datos característicos de una demencia por enfermedad de Alzheimer, en el 30% de características vasculares y para el 14.5% de los casos de características mixtas. Quizá aquí también, pues, el hecho de que incluyeran pacientes sin uso de antipsicóticos como probables confusores en el estado cognitivo, pudiera haber dado cifras por debajo de lo que realmente pudiera estar presentándose. Al momento de que también se han hecho estudios para poder identificar ya pues en los donadores de cerebros cuáles son las características a nivel ya patológico en pacientes, tanto que se catalogan como sin demencia clínica previo que se haga el examen histopatológico, como aquellos que ya tienen demencia clínica, arrojan que en un porcentaje importante de los casos sí se llega a presentar justamente características que pudieran pues, ser características de la demencia o del deterioro cognitivo vascular. Por ejemplo, en este caso, que pues incluyó a adultos tanto con criterios ya de demencia clínica, se vio que sí, la mayor parte de ellos tenían patología de enfermedad de Alzheimer, pero casi el 60% de los casos presentaban también datos de algún tipo de alteración vascular, como podría ser esclerosis arteriolar, expansión de espacios perivasculares, microinfartos e hiperintensidad de la sustancia blanca. Y en el estudio de órdenes religiosas de Roche también se identificó una prevalencia importante de cambios a nivel vascular que pues eran característicos de la enfermedad de Alzheimer y que esto podría variar también desde un 46% en aquellos participantes sin deterioro cognitivo antes de que se realizara ya pues ese análisis histopatológico hasta casi en el 90% de los casos que tenían datos de probable enfermedad de Alzheimer. Si bien, pues dentro de nuestro concepto de demencia vascular, pues inmediatamente nosotros vamos a asociarlo a aquel que se produce después de un accidente cerebrovascular, sabemos que pues hay una gran variedad de cambios, de características, de patología que van a poder conducir a la demencia vascular. Para el caso de aquel deterioro cognitivo que se presenta después de un accidente cerebrovascular, se han reportado pues diferentes cifras respecto a cuántas personas después de que sufren alguno de estos eventos va a presentar deterioro cognitivo leve o demencia.
En esta revisión sistemática y metaanálisis, por ejemplo, se reporta que 4 de cada 10 pacientes van a presentar deterioro cognitivo leve al año de que son evaluados después del evento, mientras que para pacientes con demencia, pues se llega a reportar alrededor de 18%. También pues va a influir aquí cuáles son las características tanto del EBC que se presente como las características que tiene el paciente para determinar si es que van o no van a desarrollar demencia. Sobre todo pues dentro de lo que se ha descrito es el deterioro cognitivo previo, diabetes, fibrilación auricular, la cantidad de hiperintensidades en la sustancia blanca previo a que se presente el ictus, la edad y pues la gravedad también del infarto que se está presentando. También pues va a ser más vulnerable una persona que tenga ya un ictus previo, que esté localizado en el hemisferio izquierdo o que tenga ya deterioro funcional previo a que se presente este evento. Clásicamente también era muy particular que se estuviera describiendo la trayectoria de la demencia vascular como de tipo escalonado, en la que se iba a ir agregando un evento isquémico o algún tipo de infarto, y a partir de ese infarto pues cada vez iba a ir bajando más la función cognitiva de una persona. Sin embargo, pues hay diferentes tipos de enfermedad cerebrovascular y dependiendo del tipo de enfermedad cerebrovascular, pues también va a variar justamente cómo va a ser el trayecto de este deterioro cognitivo. Por ejemplo, para un caso en el que sí se presente un EBC, justamente puede ser variable, ¿no? Se presenta el EBC, el paciente va a tener un deterioro y va a haber una recuperación que puede ser variable. Esto pues va a depender justo de lo que mencionamos anteriormente, de las características de la lesión del infarto, en este caso pues el tamaño que tenga el infarto y si se localiza en un sitio estratégico, porque incluso en pacientes que pudieran tener incluso un ataque isquémico transitorio, pero que se localizan en sitios en donde tienen que ver mucho con justo áreas cognitivas importantes o que interfieren con redes que ya están descritas, fronto-subcorticales, pues es probable que sí desarrollen un deterioro cognitivo ya sea leve o demencia. Y también pues va a variar de la resiliencia cerebral que tenga el paciente, es decir, de la enfermedad cerebral preexistente, de la reserva cognitiva, es decir, la escolaridad y la actividad cognitiva que tenga el paciente, de la edad, y si tiene algunos otros factores de riesgo cardiovascular como diabetes o si también tiene fragilidad. Entonces, dependiendo de estas características, pues también puede que el deterioro que vaya a presentar, si bien pues en todos los pacientes que tengan alguna enfermedad cerebrovascular va a ser mayor al que se espera propio de la edad, pero pues si se agregan todos estos factores que podrían acelerar mucho más el deterioro, pues como lo muestra la línea roja, justamente va a ser más acelerado. Para el caso de la enfermedad de pequeño vaso, se puede describir un deterioro gradual sin presencia de un EBC que sea pues justamente manifiesto o clínico. Mientras que hay otros factores que también este deterioro que pudiera ser gradual pudieran funcionar como aceleradores o que van a poder contribuir más a ese deterioro. Por ejemplo, aquellos pacientes que presentan delirium, de ahí la importancia de que nosotros tengamos que prevenir el delirium en los pacientes que tenemos, o ciertos procesos infecciosos que también podrían resultar como aceleradores o que van a empeorar la función cognitiva. Y algo muy importante para poder entender, pues justamente, por qué se da todo este daño a nivel cerebrovascular, pues es mediante esta representación. Como la vasculatura a nivel cerebral es muy compleja y pues la característica también que viene es que justamente la irrigación va de afuera hacia adentro. Entonces, pues no hay una manera en la que, pues si se ocluye esta obstrucción, se puedan crear como redes para poder compensar, a diferencia de otros órganos en donde la circulación pues va de adentro hacia afuera. Y tampoco hay una manera en la que se pueda funcionar como de alguna reserva. Entonces, en el momento en el que hay una oclusión del flujo, pues justamente es muy difícil que el cerebro pueda mantener la irrigación. Además de que sabemos que necesita el cerebro muchísima energía para poder continuar. Entonces, pues justamente la importancia. Sabemos que la circulación cerebral también pues va a provenir a partir pues justo del polígono de Willis, en donde pues va a estar formado por las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales, y que va a ir formando pues las arterias cerebral anterior, media y posterior, y que a partir de esto pues se va a ir disminuyendo, van a ir formándose arterias cada vez más pequeñas hasta formar arteriolas que van, bueno, las arterias viales y las arteriolas que van a ir pues bajando o adentrándose en la sustancia blanca y que pues también van a ir acompañándose de pequeñas prolongaciones de el espacio subaracnoideo.
y que están pues llenas de líquido cefalorraquídeo. Estas prolongaciones se conocen como los espacios perivasculares. Conforme el vaso se va haciendo cada vez más pequeño, llega un punto en el que ya no se acompaña de estos espacios perivasculares y que pues lo que va a ir acompañando también en lugar del músculo liso van a ser los pericitos que van a tener la capacidad contractil y que van a permitir regular el flujo ante las diferencias en cuanto a la presión arterial. De manera que pues es muy importante que pues todas las estructuras que conforman a la unidad neurovascular pues mantengan una integridad porque pues son muy codependientes. Si uno empieza a fallar pues va a repercutir en cuanto a la protección y nutrición del resto de los componentes. Y de manera que hay pues diferentes tipos de enfermedad cerebrovascular, como ya lo hemos mencionado previamente, y estos diferentes tipos de enfermedad cerebrovascular van a tener predilección por ciertas partes del árbol vascular. Dentro pues de la patogenia que se ha descrito como pues lo más importante está la aterosclerosis. Y entonces pues va a afectar al revestimiento íntimo de grandes arterias. Los principales factores de riesgo que se han descrito son el tabaquismo y la hiperlipidemia. La oclusión por trombosis va a provocar infartos corticales o subcorticales, entonces se conoce como la enfermedad de gran vaso. La arteriolesclerosis va a afectar la pared muscular mediante arterioles corticales y penetrantes. La oclusión va a provocar infartos lacunares, hemorragias o microhemorragias profundas. Y la isquemia crónica va a producir las hiperintensidades de la sustancia blanca. En el caso de la angiopatía amiloide, pues se refiere a la acumulación de beta-amiloide en arterias corticales y piales. El principal factor de riesgo, pues, es el presentar el gen de ApoE epsilon 4 y se va a caracterizar por hemorragias lobares o presentar microinfartos corticales, a diferencia de lo que es causado por arteriosclerosis, en donde pues la hipertensión arterial es la principal causa, en donde los infartos pues van a ser de localización más profunda, por ejemplo a nivel de los ganglios basales. Otras causas que también van a provocar cierto daño a nivel vascular va a ser la cardioembolia cerebral, principalmente la fibrilación auricular como su causa principal. También se han identificado causas genéticas como es la arteriopatía autosómica dominante, asociada, ya sea dominante o recesiva, asociada pues a los genes ya identificados, o hemorragia tanto subaracnoidea como intraparenquimatosa. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad de pequeño vaso, pues es compleja y en realidad pues sí tiene muchos aspectos que comparte también con alteración o que va a condicionar también pues alteraciones que van a contribuir al depósito de beta-amiloide y a la hiperfosforilación de tau, de ahí que pues que se comparta la fisiopatología con la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que ya por el propio envejecimiento ya hay una biodisponibilidad reducida del óxido nítrico. Los cambios que describimos previamente, como la aterosclerosis y la arteriolesclerosis, van a producir una activación de ATMA, que va a ser la enzima que también va a inhibir aún más la producción de óxido nítrico. Esta disminución del óxido nítrico pues va a contribuir a que haya una disminución en cuanto a la capacidad de autorregulación que van a tener los vasos sanguíneos a nivel cerebral, y esta disminución en cuanto a la autorregulación va a contribuir a que haya liberación de ciertas moléculas de adhesión celular. Estas moléculas de adhesión celular van a contribuir a que haya agregación tanto de leucocitos como de plaquetas y que pues esta agregación lleva a la formación de trombos. Entonces, pues ya de por sí la formación de trombos va a contribuir a que haya disminución en cuanto pues al riesgo a pulsión de los vasos sanguíneos, que además pues va a desencadenar pues la respuesta en cuanto a la activación de plasminógeno y plasmina, que van a afectar a las uniones estrechas que van a estar uniendo a las células endoteliales, por lo que va a haber un aumento en cuanto a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto va a permitir que haya paso de ciertas sustancias como el colesterol, el fibrinógeno o la albúmina y el paso de eritrocitos. El paso de todas estas sustancias va a desencadenar o va a activar a la microglia y esto también pues va a desencadenar una respuesta inflamatoria con activación de interleucinas que va a provocar un aumento en cuanto a la producción de radicales libres que a su vez pues puede oxidar ciertas moléculas como pueden ser las moléculas de LDL que a su vez van a ser fagocitadas por macrófagos y que con eso pues se van a ir formando células espumosas que van a contribuir a que pues poco a poco se vaya formando también diferentes placas y que pues van a ir provocando una oclusión progresiva del vaso. Pues esta inflamación va a encadenar la activación de ciertas proteasas que van a influir sobre las uniones estrechas y que por lo tanto pues también van a aumentar más
la permeabilidad, van a producir una ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces, pues todo esto va a desencadenar pues que justamente hay una menor protección hacia las células del cerebro y que con ello pues haya muerte, tanto pues de pericitos, de oligodendrocitos y con ello pues también muerte neuronal, que va a contribuir pues justamente al deterioro cognitivo. A lo largo del tiempo se han descrito diferentes también tipos de demencia vascular. Por más o menos los 90, los criterios de Wien-Siren describían a la demencia multiinfarto, o como los infartos corticales grandes, a los infartos de sitio estratégico, que pues se localizaban en regiones como el giro angular, el tálamo, el prosencéfalo basal o los ganglios basales, a la enfermedad de pequeño vaso, que iba a producir múltiples infartos lacunares o enfermedad de Binswanger. Otra característica u otro proceso fisiopatológico era la hipoperfusión o la hemorragia. En el 2014 se publica también pues la clasificación que sugieren las guías de Vasco, en donde pues ya ahí van a dividirlo como enfermedad de grande vaso o aterotromboembólica y que van a incluir a los infartos múltiples y al infarto único estratégicamente ubicado, enfermedad de pequeño vaso, y aquí va a incluir a los infartos lacunares en sustancia gris o sustancia blanca, los cambios isquémicos de la sustancia blanca que se pueden manifestar como hiperintensidad de la sustancia blanca, los de los espacios perivasculares dilatados o microinfartos y microhemorragias corticales. También pues van a caracterizar la hipoperfusión, en donde las lesiones que van a ser características son la esclerosis hipocampal y la esclerosis cortical laminar. Y en el caso de hemorragia, tanto pues la característica de hemorragia intracerebral o múltiples microhemorragias corticales y subcorticales y la hemorragia subaracnoidea. En el 2018, los criterios de VIX pues ya van a proponer a la demencia multiinfarto, a la demencia post-ictus. Aquí la característica es que todos los déficits cognitivos deben de estar dentro de los 6 meses posteriores a que ocurrió el evento y que no haya una recuperación posterior a ello. La demencia vascular subcortical isquémica, que pues es de referencia a la enfermedad de pequeño vaso, y a la demencia mixta. Aquí pues se hace como un apartado diferente, pero pues sabemos que cualquier otro tipo de proceso neurodegenerativo podría estar acompañado con cualquiera de estos tipos de deterioro cognitivo vascular. De manera que, como hemos estado viendo a lo largo de esta charla, los diferentes factores de riesgo cardiovascular van a producir justo los cambios, como arteriosclerosis y angiopatía amiloide, que es lo que va a condicionar lesión cerebral vascular, y ello pues va a condicionar deterioro cognitivo y demencia. De manera que pues lo ideal es que nosotros podamos prevenir justamente pues todos estos factores de riesgo vascular para evitar que causen todos estos daños a nivel cerebral. Y esto pues es mediante la detección y pues la erradicación de estos factores de riesgo vascular lo más temprano que se puede en la vida. Y ya también pues la Comisión de Lancet lo ha descrito, que en la mediana edad pues hay una serie de factores que nos van a reducir el riesgo de demencia por todas las causas. Dentro pues de estos factores descritos están desde pues la corrección de la hiperlipidemia, depresión, la inactividad física, diabetes, el tabaquismo, hipertensión, obesidad y el consumo de alcohol. De manera que, pues, sumados todos estos factores, si nosotros los corrigiéramos en la mediana edad, tendríamos una reducción del 17% de desarrollar demencia. Y si bien también, pues, el patrón anatómico que va a presentar la lesión cerebral vascular llega a ser heterogéneo. Por lo tanto, pues, las manifestaciones van a depender de en dónde es que esté afectando, pues, estas lesiones vasculares. Y pues se ha descrito que dependiendo de si es que está afectando algún circuito fronto-subcortical, pues van a ser las características típicas de una enfermedad, sobre todo la demencia ocasionada por enfermedad de pequeño vaso. En el caso de que esté afectada el circuito prefrontal dorsolateral, vamos a tener disfunción ejecutiva. En el caso de que esté afectado la corteza frontal medial, se va a acompañar de apatía, y en el caso de que esté afectada la corteza orbitofrontal, se va a caracterizar por inhibición. Entonces, pues estas son pues ciertos síntomas que van a ser muy característicos de la demencia vascular. Lo que comentábamos, ¿no? Y desde también las clases anteriores, es que al momento de que nosotros tenemos un paciente con deterioro cognitivo, es muy importante que interroguemos cómo fue el inicio de la enfermedad para poder identificar, pues, más o menos, o irnos aproximando hacia la etiología que pudiera estar causando esta enfermedad. De manera que, pues, desde la historia clínica, pues nosotros vamos a poder ir determinando. Si bien, pues lo que decíamos previamente, que lo característico, pues es el evento, ¿no? De que se va presentando uno y presenta deterioro, presenta otro evento isquémico, presenta un mayor deterioro.
comparado con lo que se describe con la enfermedad de Alzheimer, que puede ser lentamente progresiva, pero que como ya vimos, puede ser que en la enfermedad de pequeño vaso, pues también pueda ser lentamente progresiva. Dentro de los antecedentes médicos, pues lo más probable encontrar en pacientes con deterioro cognitivo vascular, pues son justo otras enfermedades que podrían estar acompañadas de algún daño vascular, como la enfermedad de arterias coronarias o enfermedad vascular periférica. Mientras que, pues, dentro de los antecedentes familiares, por ejemplo, para personas con Alzheimer, podían tener este antecedente de que se les diagnosticó con esta enfermedad. En el examen físico, pues, buscar justamente signos vocales que pudieran estar contribuyendo o alteración de la marcha, que también, pues, como vimos previamente, como van a estar afectados múltiples circuitos frontosubcorticales, pues va a tener alteración de las funciones ejecutivas y de la marcha. De ahí, pues, también la importancia de estar evaluando esta durante nuestra exploración física. También, pues, otros datos que podían estar apoyando el diagnóstico de alguna causa vascular, como en el fondo de ojo ver retinopatía hipertensiva, datos en las extremidades de enfermedad vascular periférica, un ritmo irregular, sugerente pues, de FA, carotídeo, que sugiera alguna estenosis carotidia, datos de hipertensión arterial sistémica. Mientras que en las pruebas de laboratorio, pues también probablemente alteración metabólica, que sugiera también alguna causa vascular. Importante, pues, lo que comentábamos, de siempre identificar, pues, aquellas causas potencialmente reversibles, como el hipotiroidismo o deficiencias de vitaminas. En la resonancia magnética vamos a poder identificar estos infartos o los cambios, ya sea en la sustancia blanca, mientras que, pues, para la enfermedad de Alzheimer, lo más típico va a ser la atrofia hipocampal, temporal, parietal y frontal. En el PET con FDG, pues también vamos a ver hipometabolismo en la demencia vascular relacionado a las áreas en donde esté afectado, mientras que para el caso de la demencia por enfermedad de Alzheimer, pues es muy característico que el hipometabolismo va a ser a nivel parietal posterior, temporal y frontal. Dentro de los biomarcadores, pues aún no contamos con alguno para demencia vascular y para el caso de enfermedad de Alzheimer, pues el beta-amiloide, tau total, tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo y bueno, ya en estos niños, por ejemplo, también la determinación sérica. Dentro de la evaluación cognitiva, de acuerdo pues a estos circuitos que van a estar afectados, pues entonces vamos a ver una alteración dentro de funciones ejecutivas. Alteración de planificación, secuenciación, velocidad de procesamiento, atención, deterioro visoespacial. Al momento de hacer una comparación de la fluidez verbal, va a estar más afectada la fluidez fonológica en los pacientes con deterioro cognitivo vascular comparado con la fluidez semántica en los pacientes con enfermedad de Alzheimer y es más característico que presenten perseveraciones, al contrario de pacientes con enfermedad de Alzheimer, en donde va a ser más característico que tengan intrusiones. En los pacientes que tienen deterioro cognitivo vascular es muy característico que tienen la capacidad de aprovechar señales que facilitan la recuperación, ya que para los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, pues justo el lugar en donde debe de almacenar la información está deteriorado. Entonces los pacientes no pueden mantener este almacenamiento, pero en los pacientes que tienen demencia vascular, sí se puede, se conserva este sitio de almacenamiento. El problema es justamente la recuperación. Entonces, pues es más probable que tarden más tiempo, pero si nosotros lo estamos asociando a alguna pista semántica, pues es más probable que pueda recuperar esta información. También, pues es más probable que afecte la sintaxis, es decir, como la manera en la que va a poder utilizar las palabras y no el léxico. Va a conservar esta memoria semántica que va a permitir, pues justamente mantener con el significado de las diferentes palabras. Estos déficits cognitivos, pues también van a variar dependiendo de la ubicación, el número y el tamaño de área de infarto que se presenta. También se ha hecho una evaluación para poder identificar si es que hay alguna herramienta que nos pudiera servir más para poder hacer esta identificación. Y MoCA se ha visto como una prueba que llega a ser con tener mayor sensibilidad y especificidad para poder identificar, sobre todo pues porque tiene varias áreas para poder hacer esta evaluación de funciones ejecutivas. Siempre pues es necesario que nosotros nos auxiliemos de una neuroimagen para poder identificar pues estos cambios a nivel vascular. En la resonancia magnética pues va a ser el instrumento que nos va a permitir de mejor manera poder caracterizar estas lesiones. Entonces en la resonancia magnética vamos a tener diferentes secuencias. La secuencia de T1 es la que nos va a permitir hacer una evaluación de la anatomía y poder identificar patrones regionales de atrofia para poder distinguir, por ejemplo, áreas de interés para enfermedad de Alzheimer, como podría ser a nivel temporal y identificar el tamaño de los hipocampos. Dentro de la secuencia de en T2 o en FLAIR,
vamos a poder identificar los cambios en la sustancia blanca, en donde pues ya se van a ver las características hiperintensidades, y aquí es donde pues justo podemos utilizar la escala de Fasecas, en donde pues vamos a ya sea clasificar como lesiones que pueden ser muy focales, las lesiones que ya se empiezan a confluir y las lesiones que pues ya llegan a abarcar territorios mucho más grandes. Para el caso del ecogradiente nos va a servir para poder identificar sitios de hemorragias y sobre todo pues, microhemorragias que no vamos a poder ver en la tomografía computarizada. Mientras que la angiografía por resonancia magnética nos va a poder evaluar, nos va a permitir evaluar aterosclerosis sin requerir de contraste, aunque va a ser menos sensible y específica que una angiotomografía. De manera que, pues dentro de la resonancia magnética, nosotros vamos a poder identificar diferentes lesiones que son muy características pues, de la enfermedad de pequeño vaso, como las lagunas, que son cavidades subcorticales llenas de líquido de hasta 15 milímetros, las hiperintensidades de sustancia blanca, los espacios perivasculares, que son espacios llenos de líquido que siguen el curso de un vaso que penetra en el cerebro y que generalmente el diámetro es menor a 2 milímetros, o microhemorragias en las secuencias T2 estrella o de susceptibilidad. El ataque de cráneo, pues es una opción que también nosotros podemos utilizar, sobre todo pues en aquellos pacientes que no toleran la resonancia magnética, ya sea porque tienen alguna alteración del comportamiento o implantes mecánicos que no permitan el uso de resonancia magnética. Además de que, bueno, aquí el problema es que va a tener una menor resolución comparado con la resonancia magnética y que vamos a exponer al paciente a radiación. Va a permitir una evaluación macroscópica de las lesiones y poder permitir ver atrofia y el tamaño ventricular. También pues nos va a servir para poder hacer una evaluación de macrohemorragias y identificar encefalomalacia por algún EBC previo. Sin embargo, pues la enfermedad de pequeño vaso pues se va a ver hipodensa y pues va a ser difícil de reconocer de la sustancia blanca normal, que pues ya es de cierto grado hipodensa en la tomografía de un paciente normal. Entonces, pues nuevamente aquí un resumen justo de pues lo que nos va a permitir ver la resonancia magnética y la tomografía de cráneo. La tomografía por emisión de positrones pues nos va a auxiliar también para poder identificar ciertos patrones característicos de otras enfermedades neurodegenerativas. Para el caso de el PET con FDG, pues nos va a permitir ver regiones de hipometabolismo, pero que van a ser característicos de los lugares en donde ha ocurrido el infarto. Contrario pues a las áreas ya descritas de, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, en donde pues vamos a buscar el hipometabolismo a nivel temporal o parietal. Y pues para el caso de también nos podemos auxiliar del PET con amiloide o el PET-tau para poder identificar el depósito de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Desafortunadamente, pues en el desarrollo de biomarcadores para poder identificar los diferentes subtipos de demencia vascular, pues no hay tanto desarrollo. Sí, pues se llegan a presentar como ciertos elementos que podrían ser potencialmente útiles para poder hacer una distinción en cuanto a los subtipos de demencia vascular, de deterioro cognitivo vascular, pero pues el problema es que todavía pues no llegan a justo una utilización clínica, pero que pues nos podrían servir al momento de pues también quizá poder ir midiendo si es que hubiera algún tratamiento para poder disminuir la progresión de esta enfermedad. Y pues estos biomarcadores pues tienen que ver pues para poder identificar pues diferentes vías que están incluidas o que tienen que ver involucradas en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces potencialmente pues les podrían ayudar en un tiempo si se van desarrollando. El biomarcador ideal pues sería aquel que pudiera reflejar pues justo el proceso fisiopatológico, que pudiera reflejar la gravedad de la enfermedad, que tuviera una alta sensibilidad y especificidad para el trastorno, que fuera seguro, fácil y rentable de medir y que no mostrara diferencias importantes entre género y etnia. De manera que, pues, ante un paciente que, pues, justamente se presenta con un deterioro cognitivo en presencia de factores de riesgo cardiovascular, con imágenes compatibles con daño vascular, pues es en quienes tendríamos que sospechar justamente el deterioro cognitivo. Y de acuerdo, pues, a los criterios de DSM-5, pues nosotros podríamos ver si cumple para estos criterios. El manejo de esta enfermedad, pues justamente ya dijimos que debe estar enfocado principalmente hacia la prevención de la enfermedad. Y pues si el EBC pues ya está
descrito como una causa de que va a provocar demencia vascular, pues lo importante sería el poder darle un tratamiento agudo. De manera que pues se han hecho estudios en los que pues el problema de esos estudios pues también radica en que no han sido completamente dirigidos o no ha sido el objetivo primario el poder identificar o medir los cambios en la cognición. Ese es uno de los problemas al momento de que se está evaluando. Siempre pues van a estar enfocados hacia poder medir el impacto en cuanto a la funcionalidad. Entonces pues muchas veces pues sí se hacen análisis secundarios, pero pues no siempre son tan confiables, no tienen la potencia estadística o a veces no incluyen un número suficiente para poder determinar que sí podemos aplicar completamente, ¿no? Lo que nos van comentando esos estudios. Para el caso, por ejemplo, de los pacientes que recibieron trombólisis, pues se ha visto que sí llegan a tener un desempeño cognitivo mejor a los 90 días comparado con aquellos pacientes que no lo recibieron. Y aquellos pacientes que también recibieron un tratamiento endovascular, también pues se ha visto un mejor desempeño. Sin embargo, pues a veces las pruebas que utilizan en los estudios pues son limitadas y pues no podemos pues a veces generalizar los resultados que podemos ir encontrando aquí. A veces también pues otra de las preguntas que pudiera existir es si deberíamos nosotros de considerar a una persona con un deterioro cognitivo previo candidato para recibir una terapia de repercusión por el miedo de que pues si ya tiene cierto grado de lesión vascular, al momento de aplicar una trombólisis pues pudiera aumentar el riesgo de hemorragia. Esta pregunta se trató de explorar en este estudio en donde pues se vio que no hubieron diferencias en cuanto a los resultados favorables, es decir, la funcionalidad que podía tener el paciente, la mortalidad a los 90 días o el nivel de hemorragia intracraneal sintomática o radiográfica. Sin embargo, pues también a veces los estudios que se van incluyendo pues llegan a ser con un alto grado de heterogeneidad. En cuanto a pues todos los procesos involucrados, la hipertensión arterial pues es uno de los que nosotros deberíamos de tratar de controlar. Entonces pues también ya se han tratado de establecer diferentes estudios para poder identificar. Entonces pues de acuerdo pues a lo que se establece dentro de la Comisión de Lancet, en la media de edad pues nosotros tendríamos que optimizar el tratamiento de la hipertensión arterial para poder prevenir que haya lesión vascular cerebral. Si bien pues han hecho también análisis secundarios dentro de los estudios que han determinado pues los niveles de presión arterial, por ejemplo en el SPRINT-MIND, en donde pues se compara el tratamiento intensivo, que era mantener a los pacientes por debajo de 120 milímetros de mercurio comparado con algo más permisivo en pacientes mayores de 50 años, se demostró que el tener un tratamiento intensivo reducía el riesgo de deterioro cognitivo leve, pero no tuvo impacto en cuanto a la demencia. Con respecto a la progresión de enfermedad de pequeño vaso, pues también se estableció que el tratamiento antihipertensivo tuvo un beneficio al disminuir la progresión de hiperintensidad de sustancia blanca, pero pues no demostró tampoco diferencias en cuanto a la atrofia cerebral. Respecto a la comparación con cuáles serían los medicamentos más idóneos para tratar a los pacientes que ya tienen un deterioro cognitivo vascular, se ha visto resultados favorables para el uso de bloqueadores de canales de calcio o bloqueadores de receptores de angiotensina. Y aquellos que cruzan la barrera hematoencefálica, que tienen que ver con un efecto en cuanto al sistema renina-angiotensina, se ha visto como los más efectivos para poder disminuir la progresión del deterioro cognitivo. Dentro de los agentes antidiabéticos, pues también se ha visto sobre todo pues algo prometedor a los agonistas del receptor de GLP-1, en donde se ha visto que sí llegan a estar asociados dentro de los análisis secundarios, el uso de estos medicamentos, con una reducción del deterioro cognitivo para dulaglutida del 13%, y en metaanálisis pues también se ha visto una disminución del 15% en cuanto a la reducción de ictus. Respecto a los agentes reductores de lípidos, pues también se ha visto que el uso de estatinas llega a tener una disminución en cuanto a la progresión del deterioro cognitivo. Se ha visto que el uso de estatinas a dosis más altas, que sean lipofílicas, y una mayor duración del uso son los que aportan mayor beneficio para la prevención de demencia post-ictus en aquellos pacientes que ya tuvieron un EBC previo. Y pues también se ha visto un efecto en cuanto a la disminución en los cambios de volumen de hiperintensidad en la sustancia blanca. Con respecto al uso de antitrombóticos, ya se ha demostrado que pues para prevención primaria aspirina no tiene algún efecto, solamente pues en donde sí va a haber un beneficio es en aquellos pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, en donde pues definitivamente sí tendríamos que utilizarlos.
Pero pues en caso de que no se tenga esta evidencia, pues no hay suficiente pues evidencia respecto a que se apoye el uso de ácido acetilsalicílico. Recientemente también se publicó un estudio, el estudio LACI-2, en donde se compara el cisorvide con silostazol para poder identificar si es que tiene algún impacto en cuanto a la reducción de enfermedad cardiovascular. Aquí se incluyeron 363 pacientes y también pues tuvo resultados prometedores en donde el uso de silostazol y isosorbide tuvieron una reducción de ictus y el uso combinado tuvo una reducción en cuanto al resultado primario combinado de disminución de EBC, ataque isquémico transitorio e infarto del miocardio, redujo la dependencia y el deterioro cognitivo asociado en aquellos pacientes que ya tenían un EBC lacunar. Los efectos adversos reportados fueron cefalea y heces blandas. También, pues, se ha tratado de ver si programas multicomponente pudieran tener un efecto en cuanto a disminución de la progresión del deterioro cognitivo, como fue el estudio Finger, en donde pues se trató de tener tanto un cambio en cuanto a la dieta, dar un programa de ejercicio y también entrenamiento cognitivo. Aquí pues fue una dieta de tipo mediterráneo, el ejercicio incluía la actividad en 8 grupos musculares y bueno, aquí también fue el ejercicio multicomponente, en donde además de la fuerza se entrenaba, bueno, se realizaba ejercicio aeróbico y equilibrio y pues esto también era importante que se estuviera realizando de 3 a 5 veces a la semana, mientras que el entrenamiento cognitivo tanto grupal como individual, se realizaba 3 veces a la semana en 15 minutos. En este caso, pues sí se vio una mejoría del 25% en cuanto a la evaluación cognitiva a los 2 años. Y dentro de los efectos adversos principales que se reportaron en el 7% de los pacientes fue el dolor musculoesquelético. Otros estudios no siempre encuentran estos resultados, pero siempre es importante que pues nosotros evaluamos el curso del deterioro cognitivo, que va a ser a lo largo de muchos años. Entonces, en ocasiones, pues el hecho de que estos estudios pues duren solamente 2 años probablemente no permite ver el efecto que podría tener a largo plazo. Al momento de que pues ya damos el tratamiento sintomático para los pacientes con un deterioro cognitivo vascular, se ha hecho la comparación sobre el beneficio de utilizar inhibidores de la acetilcolinesterasa o memantina, en donde pues se ha visto a los 6 meses cierto beneficio en cuanto a cognición, pero no se ha podido establecer un beneficio en cuanto a la funcionalidad o a la mejoría global. En estudios que han evaluado pacientes pues con un componente completamente vascular, como son aquellos pacientes con enfermedades como CADASIL, pues se ha visto que no hay impacto con los inhibidores de la acetilcolinesterasa y que además pues por los efectos sistémicos pues no siempre son bien tolerados. En el caso de la memantina, un antagonista del receptor de NMDA del glutamato, que podría prevenir la neurotoxicidad excitatoria en demencia, pues se ha visto que llega a tener un beneficio en cuanto a la enfermedad de Alzheimer moderada a grave. No tiene un beneficio en la demencia leve a moderada, por lo que no está recomendado su uso en la enfermedad de Alzheimer. Y en la demencia vascular leve a moderada llega a tener un pequeño efecto beneficioso en la cognición y en el comportamiento. Los pacientes presentaron probabilidad ligeramente menor de presentar agitación, 7.7% contra 9.3% comparado con placebo, y en general se toleró bien. De manera que, pues ya, como conclusión de este tema, el deterioro cognitivo vascular y la demencia son ocasionados por lesión cerebral vascular por isquemia, infarto o hemorragia. Los factores vasculares contribuyen a muchos casos de demencia. El 20% llegan a presentarse como patología predominantemente vascular y en el 20% como un componente mixto, de manera que pues podrían estar implicando el 40%, es decir, que pues actualmente estaría afectando alrededor de 20 millones de personas. Si se siguen pues las mismas estadísticas de aquí al 2050, pues esto se va a triplicar. Se han identificado biomarcadores potenciales relacionados con vías fisiopatológicas para facilitar el diagnóstico, subtipificación y desarrollo de intervenciones específicas, pero pues esto requiere análisis pues mayores para poder demostrar que sí son viables de utilizar. El manejo actual del deterioro cognitivo vascular se centra en la prevención y tratamiento del ictus y de los factores de riesgo vascular como hipertensión, diabetes o fibrilación auricular. Se necesita mayor investigación en nuevas estrategias que modifiquen la evolución de la enfermedad. Y bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, igual si pueden ir contestándolas en el chat.
La enfermedad de pequeño vaso se manifiesta por aterosclerosis, lagunas, hiperintensidad de sustancia blanca, angiopatía amiloide, lagunas, hiperintensidad de sustancia blanca, espacios perivasculares agrandados, microhemorragias, cardioembolismo, hemorragias subaracnoideas, esclerosis hipocampal, espacios perivasculares agrandados. Entonces, como pues lo que vimos, van a ser la B, lagunas, hiperintensidad de sustancia blanca y espacios perivasculares agrandados. La aterosclerosis pues es más característica de la enfermedad de gran vaso, al igual que el cardioembolismo. Y pues la esclerosis hipocampal es típica de las lesiones por hipoperfusión. El perfil cognitivo en demencia vascular subcortical incluye cambios en memoria episódica, fluidez verbal semántica, atención, memoria de trabajo, fluidez verbal semántica, memoria que no se beneficia de pistas para recuperar, praxia visoconstructiva, perseveraciones, intrusiones, memoria semántica, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, fluidez verbal fonológica. Ajá, entonces, pues justo como vimos, la memoria episódica, pues es más característico de la demencia por enfermedad de Alzheimer, al igual que la fluidez verbal semántica. Las intrusiones, más características de la demencia por enfermedad de Alzheimer. Y la memoria semántica también. Entonces, pues sí, justo funciones ejecutivas es lo más característico. Una disminución en la velocidad del procesamiento y una disminución en cuanto a la fluidez verbal fonológica. Respecto a los factores de riesgo para presentar demencia post-ictus, mayor tamaño, mayor edad, presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio, deterioro cognitivo previo, que se encuentra en un sitio estratégico, mayor nivel educativo, mayor edad, diabetes, infarto en el hemisferio izquierdo, fragilidad, espacios perivasculares agrandados o diabetes. Ajá. Entonces, justamente, pues el hecho de que tengan una mayor carga de daño vascular previo a que se presente un EBC o que tenga ciertas características que pues haga que sea más vulnerable el cerebro, pues es lo que se va a asociar a que sí se presente demencia posterior a un EBC, como fragilidad, espacios perivasculares agrandados o diabetes. Bien, y pues si hay alguna pregunta. A ver, entonces. Ah, Sí, doctora, pues con incluso, respecto. perdón, hicieron una pregunta antes de la serie de casos clínicos que usted puso, bueno, la serie de preguntas que hizo. Perdón, es Yaxeni Tapia que comenta que cuáles serían las señales para sospechar delirium o delirios y cómo intervenir, supongo, en este contexto de una enfermedad vascular, una demencia vascular. Perdón. Ay, no lo encuentro. ¿Me la podría repetir, por favor? Sí, claro que sí. Pusieron, es Yaxeni a las 7:45. ¿Cuáles serían las señales para sospechar de delirium o delirios y cómo intervenir en la demencia vascular? Bueno, o sea, para el delirio, pues nos podemos auxiliar justo de los criterios de entonces las características de que sea un inicio agudo, de un curso fluctuante, que esté aterrada la atención, que tenga un pensamiento desorganizado. Entonces, también pues siempre va a ser un indicador de que probablemente pues haya un cambio en el que tengamos que investigar si, por ejemplo, hubiera alguna infección, y que tuviera estreñimiento, pues alguna incluso causa vascular que esté desencadenando este cambio en cuanto a la condición habitual de
el paciente. Y pues la importancia de que nosotros podamos pues siempre utilizar las medidas no farmacológicas para su prevención y para el tratamiento, siempre por eso identificar justo la causa para poder eh, erradicarla. Sabemos que pues también, no sé, mientras más tiempo dura el delirio, pues mucho más riesgo de que haya un deterioro cognitivo. Muchas gracias, doctora. Sí, de acuerdo con usted totalmente. Hay una pregunta que nos ponen, bueno, que le agradecen y felicitan por su ponencia y quisiera saber su opinión sobre el uso de citiculina, cerebrolicina posterior a un ictus. ¿Tendrían impacto en la cognición de nuestros pacientes? ¿Es seguro indicarlos? No se ha visto un beneficio claro. Por eso, o sea, justamente dentro de pues lo que sí ha demostrado como cierto beneficio, pero que también a veces son grupos muy reducidos o como análisis secundarios, pues son como lo más prometedor, justamente ahorita lo de los agonistas de receptor de GLP-1 y pues el curso, el ensayo clínico que ahorita pues se encuentra en curso sobre el uso de isosorbidis y lostazol, pero que también pues tendríamos que justo evaluar las características, porque también pues el riesgo de hipotensión que podría tener el paciente. Entonces, pues sí, todavía hace falta que se muestra pues mayor evidencia, pero respecto pues ya a la cerebrolicina, pues no se ha encontrado un beneficio claro respecto al deterioro cognitivo. Muchas gracias, doctora. Pregunta Saulo Sánchez. ¿Sí recomendaría realizar estudios de neuroimagen rutinarios en pacientes con sospecha de demencia vascular? Rutinarios. O sea, como así de manera rutinaria o profiláctica, no. Siempre es importante que pues nosotros hagamos un tamizaje para poder pues identificar si es que hay algún cambio en cuanto a la cognición del paciente. Y siempre pues también es importante justo utilizar herramientas para poder identificar cuál sería el patrón de deterioro cognitivo para poder pues ir sospechando. Y siempre pues identificar pues todas estas cosas que podían ser potencialmente reversibles. Entonces, y que sí llegan a ser importantes, como pues la depresión o el hipotiroidismo. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta de Yuridio Campo que comenta que si en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del abordaje de deterioro cognitivo para el estudio de imagen, si se cuenta en la unidad la resonancia por su mejor apoyo de diagnóstico, pero sobre precios, se justificaría solicitarla sobre la TAC, ahí como haciendo el balance socioeconómico o Ajá. situacional. Pues es que el problema de la tomografía es que no nos va a permitir identificar pues justamente pues las características de enfermedad de pequeño vaso. Entonces, ese es el problema. Y a veces, pues, no se le da como la importancia. Sabemos que, pues, sí es una enfermedad muy prevalente, pero muchas veces, pues, erróneamente, pues, justo se atribuye a que es normal, ¿no? Que las personas, pues, ya cursen con este deterioro cognitivo y entonces, pues, se considera, además, que como no hay, pues, todavía, pues, suficiente evidencia de tratamientos que pudieran revertir esta enfermedad, pues, a veces no hay como tanto presupuesto, ¿no? Justamente ni tanto, pues, a la investigación ni como quizá también a todas las herramientas de diagnóstico que pues deberíamos de tener. Pero sí sería importante, pues si en una persona estamos identificando, pues justo en etapa de deterioro cognitivo leve y pudiéramos identificar que ella tiene estos cambios, pues justo porque hay mucho riesgo de que haya progresión, tanto progresión del deterioro cognitivo por mayor lesión vascular, como porque va a favorecer que haya un mayor grado de desarrollo de etiología, de patología de enfermedad de Alzheimer. Entonces, o sea, sí, la verdad sí sería conveniente que nosotros pues, pudiéramos tener una mayor disponibilidad de resonancia magnética para poder hacer esta evaluación de los pacientes. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo ya no podemos seguir ahorita contestando a sus muy valiosas preguntas, la verdad están muy buenas, pero les invito a los que estén inscritos al curso de demencia, se puedan meter al Classroom que se generó, se les mandó la invitación a todos. Quien no se haya ingresado, por favor, en el call center también, que les compartan el link para ir también despejando todas las dudas. Y de todos modos, cuando se suba este video a la página de YouTube de la academia, se darán respuesta a las preguntas que se quedaron plasmadas. Les agradecemos muchísimo su atención. Muchísimas gracias, doctora. Consideramos que ha sido una presentación muy valiosa. Nos dejó, pues, desde un inicio ponernos a pensar del caso clínico, un resumen en medio, después sus preguntas para consolidar el conocimiento. La verdad es que consideramos una ponencia muy, muy buena. Y gracias a todos por
por su presencia. Tuvimos hasta 320 participantes, esto es muy bueno a nivel nacional, incluso internacional. Entonces, les invitamos a seguirse conectando a todas las ponencias de la academia. Todos los jueves del año van a haber ponencias, se van cambiando conforme al curso. La próxima es el curso de ejercicio en persona mayor. Y muchas gracias a todos por su presencia. ¿Algo que quisiera decirnos, doctora, para cerrar esta sesión? No, pues igual, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, definitivamente, pues la importancia de la prevención, que ya pues no, nos lo han dicho varios estudios, de que pues eso es lo más importante que tenemos hasta el momento. La prevención para pues poder evitar todo este tsunami, ¿no? Que ya implica la demencia. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches a todos. Pasen buen final de semana.